A las 5:30 en punto, cuando amanecía sobre las agitadas aguas del Pacífico cerca de la frontera marítima entre Estados Unidos y México, las pantallas de radar dentro de un centro de mando de la Armada se iluminaron. Se detectaron pequeñas embarcaciones de rápido desplazamiento, que navegaban en la oscuridad y se dirigían hacia aguas americanas. No se trataba de barcos de pesca ni de embarcaciones turísticas. Los servicios de inteligencia habían confirmado que los contrabandistas del cártel, parte de un imperio criminal de $13,000 millones, habían trasladado sus operaciones de tierra a mar. Con la frontera sur fortificada y los cruces terrestres restringidos, los cárteles se estaban adaptando, lanzando audaces incursiones por agua. Los contrabandistas llevaban mucho tiempo confiando en la velocidad y el factor sorpresa. En el pasado, podían simplemente conducir camiones a través de zonas fronterizas poco profundas o desembarcar pequeñas embarcaciones en las costas estadounidenses con total impunidad. Pero esta vez entraban en un campo de batalla diferente. La Armada y la Guardia Costera de Estados Unidos, reforzadas por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y apoyadas por socios federales, habían convertido el litoral en un escudo militarizado. Drones, aviones de patrulla y lanchas interceptoras estaban listos para contrarrestar cada movimiento. Lo que comenzó como una estrategia encubierta se convirtió rápidamente en una confrontación que definiría lo que estaba en juego en la guerra fronteriza de Estados Unidos. Antes de revelar cómo la Marina desarticuló esta última operación del cártel, asegúrese de suscribirse ahora mismo porque estas misiones en desarrollo pueden cambiar su perspectiva sobre la lucha por la seguridad de Estados Unidos. Como lo describió un oficial de la Marina, si no se detienen cuando los persigamos, los haremos detenerse. Esas palabras no eran retórica. Contaban con el respaldo de una potencia de fuego real. Los contrabandistas habían elegido una ruta de alto riesgo, pero sus oponentes contaban con una vigilancia superior. Durante semanas, los drones de reconocimiento de la Armada habían estado cartografiando los movimientos de los barcos, rastreando las líneas de suministro y elaborando perfiles de las tripulaciones. Se había registrado cada llamada de radio interceptada, cada punto de repostaje, cada desviación de los patrones de pesca normales. Ahora el panorama de inteligencia estaba completo. No se trataba de delincuentes aislados. Formaban parte de una cadena logística multimillonaria que transportaba cocaína, fentanilo y personas desde los bastiones de los cárteles hacia Estados Unidos. El valor estimado en el mercado negro de una sola carrera exitosa superó los $50 millones. Multiplique eso por cientos de ejecuciones cada año, y la magnitud de las ganancias fue asombrosa. Las órdenes de la Marina eran claras. Detuvieron la incursión sin causar bajas, pero inutilizaron los buques antes de que llegaran a las playas estadounidenses. La Guardia Costera ya había informado de 350 casos distintos en los que hubo que disparar a los motores para detener a los contrabandistas en el mar. En cada ocasión, se siguió el protocolo, se emitieron advertencias, se midió la escalada y, finalmente, se procedió al fuego de precisión cuando los contrabandistas ignoraron todas las órdenes. No se había registrado ni una sola lesión, un hecho que los oficiales de la Armada describieron como notable y esencial para mantener la credibilidad operativa. Pero el enfrentamiento de esta mañana sería diferente. El convoy del cártel llevaba escoltas armadas a bordo y la inteligencia sugería que podrían resistirse a la captura con fuerza letal. Eso convirtió esto en algo más que una simple interdicción rutinaria. Los destructores de la Armada ya se encontraban en alta mar. Su sistema de radar escanea todos los corredores de acceso. Drones de vigilancia orbitaban a gran altura, transmitiendo imágenes en directo a los centros de mando. Las tripulaciones de los helicópteros permanecían en alerta, armadas y preparadas para una respuesta rápida. Cada segundo contaba. En el mar, la línea entre persecución y huida puede desvanecerse en instantes. Las embarcaciones de los contrabandistas estaban construidas para la velocidad. Sus motores eran capaces de superar en velocidad a la mayoría de las embarcaciones civiles, pero frente a la aviación naval y los sistemas de guiado de precisión, estaban en clara desventaja. Esta no era una persecución que el cártel pudiera ganar.
Sin embargo, como señaló un analista de inteligencia, cada vez que un barco de un cártel se dirige a la frontera, Estados Unidos se enfrenta a algo más que un desafío táctico. Es una prueba de disuasión. Los cárteles están poniendo a prueba las defensas estadounidenses, midiendo hasta dónde pueden llegar antes de recurrir a la fuerza. Si la Marina no actúa con decisión, la señal para los líderes del cártel es clara. Sigan enviando barcos. Pero si la Marina contraataca con contundencia, los cárteles pagarán un precio que sacudirá su imperio. Y así, el enfrentamiento se intensificó. Los contrabandistas se negaron a acatar las órdenes de detenerse. Los motores rugían mientras las lanchas intentaban abrirse paso entre las líneas de patrulla. Si se ignoran los disparos de advertencia, se disparan al mar. El comandante de la Armada dio la orden: inhabilitad los buques ahora. Cuando el primer helicóptero se colocó en posición de disparo, los artilleros se prepararon para lanzar proyectiles de precisión diseñados para destrozar los motores sin causar víctimas. Había llegado el momento. El enfrentamiento entre un imperio de cárteles valorado en 13,000 millones de dólares y todo el peso del poder naval estadounidense estaba a punto de estallar. La orden de desactivar los motores no se dio a la ligera. Esa mañana, en aguas del Golfo, 3 lanchas del cártel se dirigieron a toda velocidad hacia territorio estadounidense. Sus estelas dibujan cicatrices blancas en la superficie del océano. Tras ellos se extendía el peso de un imperio de contrabando de 13,000 millones de dólares. Un imperio construido sobre la base del narcotráfico, la trata de personas y la implacable obtención de beneficios criminales. Delante de ellos les esperaba la fuerza marítima más avanzada del planeta. El equipo de helicópteros de la Armada se preparó para el ataque. Se calculó cada ronda. Se midió cada vez que se apretó el gatillo. El fuego de precisión alcanzó el primer objetivo. El motor izquierdo de la lancha que encabezaba la marcha estalló en humo, apagándose con un chisporroteo hasta quedar en silencio. Los contrabandistas intentaron compensar con el motor que les quedaba, pero la repentina pérdida de potencia condenó su maniobra. La embarcación redujo la velocidad, quedando inmóvil en el agua. La segunda embarcación viró bruscamente a babor, con los motores aullando mientras intentaba liberarse, pero los drones de vigilancia que sobrevolaban la zona ya habían fijado su posición. Desde miles de pies de altura, las imágenes infrarrojas capturaron cada movimiento. Un interceptor de la Guardia Costera avanzó a toda velocidad, con los motores rugiendo, cerrando la distancia. Los contrabandistas ignoraron las órdenes de detenerse. Más disparos de advertencia cruzaron la proa, silbando hacia el mar. Aún así, siguieron adelante. La siguiente ráfaga de fuego de precisión destrozó su sistema de propulsión. La embarcación giró lateralmente y se detuvo por completo. Olas que se estrellan contra su agujero. Esta es la pregunta que todo estadounidense debe hacerse. ¿Qué harías si los cárteles intentaran entrar por la fuerza en tu comunidad? Deja tu opinión en los comentarios. Pero si bien estas interdicciones demostraron la eficacia de las tácticas estadounidenses, la magnitud del desafío seguía siendo abrumadora. El contrabando por mar no fue un accidente. Fue una adaptación deliberada de las organizaciones criminales después de que se reforzara la seguridad en la frontera terrestre bajo directivas federales, sellándose los cruces del sur. Los cárteles se trasladaron a las rutas marítimas. Informes de inteligencia confirmaron más de 350 incidentes en los que unidades de la Armada y la Guardia Costera se vieron obligadas a inutilizar físicamente los motores de embarcaciones de contrabandistas. Cada caso siguió el mismo protocolo de escalada. Primero llegaron las órdenes verbales por altavoz, luego los disparos de advertencia al mar. Solo cuando los contrabandistas rechazaron todos los intentos, las fuerzas estadounidenses desplegaron fuego de precisión directamente contra los motores. Lo sorprendente es que, a pesar de los cientos de tiroteos en el mar, no se reportó ni una sola lesión entre los contrabandistas o el personal estadounidense. La Marina lo calificó de precisión letal aplicada de forma no letal. Fue una prueba de que el entrenamiento, la disciplina y la tecnología funcionaban al unísono. Sin embargo, tras las victorias tácticas se vislumbra una preocupación estratégica mayor. Los cárteles no son solo delincuentes oportunistas.
Son empresas militarizadas. Utilizan comunicaciones encriptadas, casas seguras blindadas y flotas de barcos de contrabando construidos a medida. Su industria genera aproximadamente $13.000 millones al año, una cifra que rivaliza con el PIB de naciones más pequeñas. Cada envío interceptado en el mar no representaba solo la pérdida de carga, sino también la pérdida de millones en ingresos del cártel, y eso los desesperaba. Los servicios de inteligencia interceptaron conversaciones del cártel, describiendo la represión marítima de la Armada como paralizante e insostenible para sus redes. Pero incluso cuando su tono se volvió alarmante, sus acciones se volvieron más audaces. Los contrabandistas experimentaron con nuevas rutas, viajes más largos e incluso señuelos. Algunas embarcaciones transportaban migrantes junto con narcóticos, una táctica diseñada para complicar las reglas de actuación de Estados Unidos. Otros corrían de noche con los motores apagados, apostando a que la oscuridad podría cegar la red de vigilancia estadounidense. Estaban equivocados. Drones equipados con sensores térmicos surcan la noche. Los aviones de patrulla P-8 Poseidón escanearon vastas extensiones de océano, sus sistemas detectaban incluso las más débiles señales de calor. Los buques guardacostas se adentraron más en aguas disputadas, coordinándose con los destructores de la Armada. Cada vez que los cárteles cambiaban de táctica, las fuerzas estadounidenses se adaptaban más rápidamente. Pero este juego del gato y el ratón tuvo un precio. El despliegue de destructores, aeronaves y flotas de drones contra embarcaciones de contrabando agotó recursos destinados a operaciones globales. Los críticos cuestionaron si los medios navales debían participar en misiones de vigilancia costera. Los comandantes replicaron que la amenaza del cártel no era un desafío ordinario para las fuerzas del orden. Se trataba de grupos transnacionales organizados y fuertemente armados cuyos beneficios alimentaban la violencia a ambos lados de la frontera. Permitirles operar sin control no era una opción. Lo que estaba en juego era evidente. Cada interdicción no se trataba solo de un barco. Se trataba de impedir que un imperio valorado en miles de millones proyectara su poder sobre las costas americanas. Se trataba de garantizar que las drogas, las armas y los grupos armados violentos nunca llegaran a las calles de Estados Unidos. Y se trataba de demostrar que, por mucho que se adaptaran los cárteles, el ejército estadounidense y sus socios se adaptarían más rápido. Mientras los buques averiados derivaban bajo control de la Guardia Costera, los comandantes de la Armada evaluaban la operación. Motores destruidos, tripulaciones detenidas y cargamento incautado. Se había conseguido otra victoria táctica. Pero por cada barco que se detenía, decenas más se preparaban para zarpar. La batalla en el mar no había hecho más que empezar, y los cárteles estaban decididos a poner a prueba la determinación de Estados Unidos. El muro fronterizo podría extenderse desde las arenas de California hasta el Golfo de Texas. Pero en el mar no hay muros, solo agua abierta. Esa realidad obligó a la Armada y a la Guardia Costera de Estados Unidos a expandir su presencia marítima. A mediados de 2025, informes de la Armada confirmaron más de 350 interdicciones registradas de buques del cártel en el mar. Cada una de ellas requirió costosos despliegues de personal, barcos y aeronaves. La complejidad de esas misiones reveló una verdad más profunda. Los cárteles ya no improvisaban. Llevaban a cabo operaciones inspiradas en los ejércitos. La vigilancia reveló que los contrabandistas preparaban embarcaciones a lo largo de las playas mexicanas por la noche, utilizaban lanchas de reconocimiento por delante del cargamento principal y se coordinaban mediante teléfonos satelitales encriptados. Algunos grupos incluso emplearon equipos de contravigilancia en tierra, que buscaban patrulleras de la Guardia Costera y helicópteros de la Armada con binoculares de largo alcance. No eran aficionados. Eran operadores disciplinados respaldados por miles de millones de dólares en beneficios anuales. La magnitud de esas ganancias, $13.000 millones al año, significaba que los cárteles podían reemplazar los barcos perdidos y las tripulaciones arrestadas casi instantáneamente. Lo que no pudieron reemplazar fue el impulso. Cada envío interrumpido, cada buque inutilizado, mermaba su capacidad de proyectar poder.
Y es esa batalla de desgaste la que, según dicen discretamente los comandantes navales estadounidenses, está cambiando el rumbo de la guerra. Pero el desgaste tiene su precio. Un solo destructor de la Armada desplegado para interceptar contrabandistas cuesta casi $2 millones por semana en funcionamiento. Las flotas de drones requieren mantenimiento. Los helicópteros consumen combustible a un ritmo asombroso. Cada envío interceptado puede impedir que millones de dólares en drogas entren en Estados Unidos, pero el peso financiero de los patrullajes constantes supone una gran presión para los recursos estadounidenses. Los críticos en Washington se han preguntado, ¿es esto sostenible? Los comandantes responden con una sola palabra, necesario. Porque la alternativa implica que las lanchas rápidas de los cárteles naveguen sin control por aguas estadounidenses. Significa que las drogas llegan a los puertos de Florida, a los puertos de California, a las bahías de Texas. Significa que las ganancias ilícitas financian asesinatos, secuestros y corrupción a ambos lados de la frontera. La Armada argumenta que el coste de la inacción supera con creces el coste de las patrullas constantes. El suspense se intensifica en otra dimensión, la tecnología. En 2025, la Armada anunció nuevos contratos para sistemas de drones no tripulados XP-4 diseñados para ampliar la vigilancia marítima. A diferencia de las aeronaves tripuladas, los XP-4 pueden permanecer en el aire durante horas a un coste muy inferior. Sus alas plegadas permiten su almacenamiento en barcos, pero una vez desplegadas, planean por los cielos, explorando vastas extensiones oceánicas. Estos drones transportan no solo cámaras, sino también piezas de repuesto, suministros e incluso equipos de rescate. Su resistencia los convierte en un multiplicador de fuerza, un ojo persistente en el cielo, donde los contrabandistas antes contaban con horizontes vacíos. Sin embargo, los cárteles vigilan de cerca estos avances. Los informes de inteligencia sugieren que ya están probando tácticas antidrones, inhibidores de radar, redes de camuflaje e incluso buques señuelo destinados a engañar a los sensores. Es un ciclo que se agrava. Las fuerzas estadounidenses innovan, los cárteles se adaptan y, entonces, las fuerzas estadounidenses se adaptan aún más rápido. Esto es en lo que debes pensar. Si los cárteles pueden gastar miles de millones adaptándose como estados-nación, ¿debería Estados Unidos tratarlos como simples delincuentes o como algo mucho más grave? Deja tu respuesta en los comentarios. Si bien la tecnología avanza, la geografía permanece inflexible. Las fronteras meridionales, los ríos, los desiertos y los océanos se extienden a lo largo de miles de kilómetros. Los líderes del cártel entienden que Estados Unidos no puede estar en todas partes a la vez. Aprovechan esa realidad lanzando incursiones simultáneas en múltiples zonas, con la esperanza de desbordar la capacidad de respuesta. Es una estrategia basada en la doctrina militar que consiste en diluir las fuerzas enemigas mediante su dispersión. Pero Estados Unidos responde con la integración. La Guardia Costera, la Armada, la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional e incluso las fuerzas del orden estatales operan ahora bajo estructuras de mando unificadas. Las salas de operaciones conjuntas fusionan información de inteligencia en tiempo real cuando un dron detecta una embarcación sospechosa. Las alertas se propagan instantáneamente a los buques patrulleros, helicópteros y lanchas de patrulla. En cuestión de minutos, los interceptores convergen. Lo que antes llevaba horas ahora lleva instantes. Sin embargo, el contexto político complica todas las misiones. Los funcionarios mexicanos, bajo una presión cada vez mayor, rechazan públicamente la idea de operaciones militares estadounidenses en su territorio. Eso deja a los cárteles en libertad para operar desde territorio protegido siempre y cuando sus bases permanezcan fuera del alcance estadounidense. Los contrabandistas conservan un santuario crucial. La Armada estadounidense puede dominar en el mar. Pero el origen del problema reside en el interior del país, donde las limitaciones políticas atan las manos militares. Por eso los comandantes hacen hincapié en la disuasión. Cada interdicción no se trata solo de detener un barco. Se trata de enviar un mensaje al otro lado de la frontera. Un mensaje que deja claro que Estados Unidos no permitirá que los imperios criminales, por muy bien financiados que estén, operen sin oposición.
La siguiente prueba demostraría hasta dónde estaban dispuestas a llegar ambas partes. Al amanecer, frente a la costa del sur de California, los destructores de la Armada se movían silenciosamente entre las olas. En sus radares, apareció un grupo de pequeños contactos que se movían rápidamente, presuntas embarcaciones de cárteles que se dirigían a toda velocidad hacia el norte. En cuestión de minutos, los helicópteros MH-60R Seahawk despegaron de las cubiertas, con sus sensores apuntando a los buques que se encontraban debajo. Los contrabandistas habían contado con la rapidez. Sus ligeros orificios de fibra de vidrio y sus motores de alta potencia podían superar en velocidad a la mayoría de las embarcaciones civiles. Pero contra los aviones navales equipados con cámaras infrarrojas y sistemas de puntería guiados por láser, no había escapatoria. Los pilotos seguían de cerca cada movimiento. Las comunicaciones de alta seguridad y la orden repetían: deshabilitar, no destruir. Disparos de advertencia resonaron sobre las olas. Una embarcación redujo la velocidad y su tripulación levantó las manos al cielo. Otro giro brusco, negándose a obedecer. Esa decisión selló su destino. Fuego de precisión dirigido a su motor fuera borda. Saltaron chispas, salió humo y la embarcación se detuvo a la deriva. Los interceptores de la Guardia Costera llegaron en masa, abordaron la embarcación y detuvieron a la tripulación. La persecución terminó en segundos. Para los comandantes estadounidenses, esto no era una interdicción más. El mensaje fue claro e innegable. Las redes de cárteles valoraban la movilidad, pero la movilidad ya no podía salvarlas. La tecnología, el entrenamiento y la coordinación habían transformado el océano abierto en un campo de batalla controlado. Sin embargo, tras ese éxito se escondía un problema más profundo. Analistas de inteligencia confirman que los cárteles están invirtiendo fuertemente en infraestructura marítima, incluyendo puertos secretos, depósitos de combustible y cadenas de suministro que se extienden por toda América Central. Se adaptan rápidamente, reinvirtiendo su imperio de 13.000 millones en nuevas tácticas tan rápido como Estados Unidos puede contrarrestarlas. Los críticos preguntan, ¿qué sucede si los cárteles intensifican aún más sus acciones? ¿Qué pasa si comienzan a armar sus barcos con armas más pesadas o se alían con proveedores extranjeros? Para los responsables políticos de Washington, esas preguntas se vuelven más acuciantes con cada envío interceptado. Algunos legisladores ya presionan para que se designe a los cárteles como organizaciones terroristas, un cambio que abriría la puerta a opciones militares más amplias. Otros advirtieron que tales medidas corren el riesgo de exacerbar las tensiones diplomáticas con México. Pero en las cubiertas de los destructores de la Armada y los buques guardacostas, no hay tiempo para la política. Para marineros y agentes, la misión sigue siendo brutalmente simple. Detengan todos los buques, intercepten todos los envíos, impidan toda incursión. El fracaso no es una opción. Aún así, ninguna operación dura para siempre. Los comandantes reconocen en silencio el peligro del agotamiento. Los barcos requieren mantenimiento. Los aviones necesitan una revisión general. Los equipos se rotan. Los líderes del cártel también lo saben. Su estrategia puede consistir en esperar, adaptarse y reaccionar cuando la atención se desvíe. Por eso, las operaciones estadounidenses ahora hacen hincapié en la persistencia, no solo en redadas aisladas, sino en una presión sostenida para no dar respiro a los cárteles. Como resumió un oficial de la Guardia Costera, no estamos luchando contra pescadores con motores fuera de borda. Estamos luchando contra organizaciones multimillonarias con alcance global. Si bajamos la guardia, ganan. Y así continúa la confrontación. El muro fronterizo puede extenderse hacia el mar, pero la verdadera defensa reside en la vigilancia constante. Drones sobrevolando, destructores patrullando el horizonte, interceptores listos para despegar ante la primera señal de alerta. Para los cárteles, cada intento fallido representa pérdidas de ganancias, pérdida de confianza y un miedo creciente. Para Estados Unidos, cada éxito es un paso hacia el desmantelamiento de un imperio que se nutre del caos. Al final, esto no se trata solo de drogas o barcos. Se trata de soberanía. Estados Unidos se niega a permitir que imperios criminales extranjeros se abran paso en su territorio.
Se trata de disuasión, fuerza y un mensaje inequívoco. La frontera ya no es mar abierto. El imperio del narcotráfico creía que el océano era su autopista. En cambio, se convirtió en su cementerio. ¿Crees que Estados Unidos debería tratar a los cárteles como amenazas terroristas a gran escala? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más información. Frontline Breakdowns, donde se narra sin filtros la lucha por la seguridad de Estados Unidos.